Muy bien, chicos, buenos días. Vamos a empezar esta tercera clase con ustedes en cuanto a la materia de formación en valores. Esta clase se titula Dios, su carácter y sus atributos. Tenga la amabilidad, copie, ese es el tema para la clase de este día. Dios, su carácter y sus atributos. Dios, su carácter y sus atributos. Dios, su carácter y sus atributos. ¿Qué pasó? Muy bien, empezando esta clase, resulta que en las miles de religiones que existen en el mundo, cada uno de los miembros de estas religiones tratan de explicar a sus dioses cómo son, qué piensan, quiénes fueron, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Tratan de explicar lo que pueden hacer, etcétera. Y cada religión se inventa su propia cosa para explicar a sus dioses. Ahora, cuando hablamos del Dios verdadero, del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios del Padre del Señor Jesucristo, la única manera de encontrar cómo es Él se encuentra en la Biblia. El dónde vamos a buscarle, el dónde vamos a encontrar información o verdades acerca de Dios es en la Biblia. Es por eso que vamos a nuestra introducción. Por favor, copiará todo lo que está en la pantalla mientras le explico. En la introducción vamos a decirles, chicos, que la Biblia es la revelación del Dios verdadero, ¿de acuerdo? La Biblia es la revelación del Dios verdadero. En la Biblia es la única manera, es la única parte en donde tú vas a poder encontrar quién es Dios, cuál es su carácter, cuáles son sus obras, cómo piensa, cómo actúa. En la Biblia encontramos la revelación de Dios. Y un detalle importante en cuanto a Dios y la Biblia es que la Biblia nunca trata de probar la existencia de Dios, ¿sí? Nunca trata de probar la existencia de Dios. La Biblia simplemente afirma que Dios existe, da por sentado que Dios existe. ¿De acuerdo? Es por eso que en el primer versículo de la Biblia no encontramos a Moisés, que escribió el libro de Génesis, ¿no es cierto? No encontramos a Moisés tratando de decir a la gente, ¿saben qué? Dios existe por estas razones y todo lo demás, y Él creó los cielos y la tierra. No, simplemente encontramos que Moisés presenta a Dios y punto. ¿De acuerdo? Porque Él da por sentado que Dios existe. Y ese es el sentir de toda la Biblia. Nunca se trata de probar la existencia de Dios, sino que la Biblia es la revelación de ese Dios existente. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta, por favor, me la pueden hacer con toda libertad. Vamos ahí, vamos a continuar. Ahora, les dije, o en el principio de la clase, hablamos de los atributos de Dios, ¿de acuerdo? Un atributo es una cualidad o una característica verdadera de una persona. Cuando hablamos de atributos, estamos hablando de sus características más esenciales, de sus cualidades más esenciales. Son las cualidades que le hacen como tal a la persona. ¿De acuerdo? En cuanto a Dios, este es un detalle importante y si pueden anotarlo, pónganlo ahí en su cuaderno. Perdón. Es que cuando hablamos de los atributos de Dios, nadie más tiene esos atributos. Nadie más tiene esas cualidades que solo Dios tiene o esas características que solo Dios tiene. Por eso es Dios.
Si alguien más tuviera los atributos o las cualidades de Dios, él ya no sería Dios. ¿De acuerdo? Porque hablamos de un Dios verdadero. Y el único Dios en este mundo, de hecho en todo el universo, el único Dios que tiene esas características es este Dios del que nos habla la Biblia. Y por eso es Dios, ¿de acuerdo? Terminamos de copiar esta diapositiva. Pastor, ¿qué dijo hace rato que Dios tiene solo es el único que tiene las cualidades? Ajá. Cuando hablamos de los atributos de Dios, y vamos a ver todos los atributos de Dios, ¿no es cierto? O varios atributos de Dios mencionados en la Biblia, pero esos atributos que vamos a ver, solo los tiene Dios, no los tiene nadie más. ¿Sí? Por eso esos atributos son la esencia de su deidad, de su divinidad. Por eso Él es Dios, porque nadie más tiene esos atributos. Muy bien, vamos a avanzar, chicos. Ahora, tú quizás en tu mente puedes preguntarte, y creo que la mayoría de personas se preguntan o se hacen este cuestionamiento más bien, ¿por qué es importante conocer a Dios? ¿No es cierto? ¿Por qué voy a estar necesitando conocer a un Dios que se me menciona en la Biblia, etcétera, etcétera? Y la Biblia mismo nos da esa importancia. Y por medio punto, por favor, antes de leer el versículo, por favor, identifíquese, porque no les tengo a todos en pantalla, porque estoy compartiendo mi pantalla. Entonces, si va a leer el versículo, identifíquese, ¿ya? Diga, soy Natalie o soy su nombre, ¿no es cierto? Entonces, por medio puntito, por favor, Juan 17:3. 17:3. Yo, profe, yo tengo. Daniela, dale. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Muy bien. Resulta, pondrás en pilas, ya tienes medio puntito, Daniela. Pondrás en pilas. Dice que la vida eterna, ¿qué es? ¿Qué es la vida eterna de acuerdo a ese versículo? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es decir, lo que la Biblia está diciendo, que la vida eterna es conocer a Dios. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Es porque el hecho de conocerle nos guía a la vida eterna. Cuando tú conoces a Dios, vas a poder tener la vida eterna, vas a ir al cielo, vas a ser salvo. Es por eso que es tan importante que la gente pueda conocer a Dios. Si no le conoce a ese Dios que es revelado en la Biblia, no va a poder llegar al cielo, no va a poder tener la salvación. Tu eternidad y la mía dependen de eso. ¿Entendemos? Por favor, copie esta diapositiva. Muy bien. Vamos a continuar, chicos. Ahora, sin embargo, todavía me queda ese detalle o quizás ahí algunas dudas de cómo conocer a Dios. Parte de esta pregunta ya la he respondido. En donde se revela a Dios es en la Biblia. Tú vas a poder entenderle a Dios, conocerle a Dios si abres tu Biblia y buscas conocerle a Él ahí en la Biblia. Sin embargo, hay mucho más que decir respecto al conocerle a Dios, ¿de acuerdo? Y nuevamente, por medio puntito, recuerde identificarse, por favor, diga su nombre, ¿ya? Por medio puntito, Juan 14, del 9 al 10. Yo, profe. Dele, Daniela. Ya. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme? Muéstranos al Padre. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía.
sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Muy bien, verán, les voy a dar un poco de contexto para que podamos entender mejor este pasaje y ustedes ya saben que es contexto por la clase anterior, ¿de acuerdo? Resulta que en el contexto hay dos personas que están teniendo una plática, Jesucristo y Felipe, uno de sus discípulos. Y resulta que Felipe viene a donde el Señor Jesucristo y le dice, Señor Jesucristo, solo un deseo concédenos y no pedimos más. Muéstranos a Dios o al Padre, muéstranos a Dios. Eso era lo que le pidió Felipe al Señor Jesucristo. Entonces resulta que el Señor Jesucristo un poco desconcertado y yo diría que hasta un poco molesto le responde a Felipe y le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo que muéstranos a Dios? Tanto tiempo que están conmigo y tú me dices muéstranos a Dios. Habla bien, como diríamos por acá, ¿no es cierto? Habla serio. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y saben por qué él dice eso? Es porque, o dicho de otro modo, él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. ¿Saben por qué dijo eso? Es porque él mismo es Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer a Dios? La única manera es a través de Jesucristo. Es solo a través de Jesucristo tú vas a poder conocer a Dios. ¿Por qué? Porque el que ha visto a Cristo, ha visto a Dios. Está en la Biblia. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es Dios. ¿Comprendes lo que te digo? Entonces, para conocer a Dios, tú tienes que conocer a Jesucristo. Esa es la idea. Ese Cristo, te estoy hablando de esa persona la más importante persona que ha pisado esta tierra, ese Cristo que vino y murió por tus pecados, ese Cristo que resucitó al tercer día, que venció la muerte, que pagó plenamente tus pecados. Ese Cristo es el que necesitas conocer para que puedas conocer a Dios. Porque Él mismo es Dios. Profe, Dígame. ¿puede hablar un poco más duro? Es que no le escucho bien. Ah, claro, déjame, parece que mi micrófono está muy bajo. Porque estoy hablando durísimo. ¿Ahí me escuchas mejor? ¿Me escuchan mejor? Háganlo aunque sea así, si es que me oyen bien. Sí, profe. Ya, Le ok. escucha muy fuerte, pastor. Me va a reventar las orejas. Muy fuerte. Ahí, señor Guagrilla. Ahí me escuchan Ya ahí mejor. está bien, pastor. Ya, esa es la actitud. Es que necesito un sonidista que me ayude a ecualizar mis micrófonos. Muy bien, vamos a continuar, chicos. Verán, hemos hablado de un par de cosas, ¿no es cierto? Son partes introductorias. Cuando hablamos de atributos, estamos hablando de cualidades y características. En cuanto a Dios, solo Él tiene esas características. ¿De acuerdo? Para mostrar a Dios o para entender a Dios tenemos que ir a la Biblia porque ahí está revelado Dios, no hay otra manera, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante conocerle a Él? Porque si conoces a Dios tienes vida eterna, vas a ser salvo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo puedes conocer a Dios? Es a través de Jesucristo, es la única manera. Y si tú conoces a Cristo, tienes la vida eterna porque Él vino a morir por tus pecados, ¿ya? Ahora, vamos al primer atributo de Dios, y este atributo es la santidad. ¿Están todos ahí? Copien, por favor, el primer atributo de Dios es su santidad. Ahora, pilas con esto, chicos, por favor, verán. Yo voy a ponerles algunos versículos en su pantalla y ustedes no necesitan copiar todo el versículo, solo copie la cita bíblica, ¿de acuerdo? La cita bíblica. Bajo santidad van a haber dos versículos, entonces usted copie esas dos citas bíblicas, no todo el versículo, solo la cita bíblica. ¿Estamos claros? Entonces vamos ahí. Por favor, Cristian, ayúdame leyendo Éxodo 15:11. Yo o el Chipi. Cristian González. Allá, profe. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas.
hacedor de prodigios. Muy bien. Resulta que la Biblia, refiriéndose a Dios, hace una pregunta retórica. Dice, ¿quién hay como tú que sea magnífico en santidad? Habla de una santidad magnífica. Nadie tiene un tipo de santidad así, pero santidad, santidad. Ahora, antes de continuar, ¿sí tienen idea de lo que significa santidad? Quiero escucharle a alguien. ¿Qué es santidad? A Natalie. Para ti, ¿qué es eso de santidad? Dame tu idea o tu pensamiento acerca de eso. Natalie Flores, ¿estás ahí? Sí, Lice. A ver, pues yo creo que santidad es que es muy correcto y es muy santo. Ya, exacto. Algo así. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Cuando hablamos de santidad estamos diciendo que no peca, que no tiene pecado. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que nunca hemos pecado? ¿Alguno puede decir eso? Pues absolutamente ninguno de nosotros podemos decir que no hemos pecado jamás. Sin embargo, de Dios sí se puede decir eso. Esta santidad, magnífica santidad, solo la tiene Dios. Solamente la tiene Él. ¿De acuerdo? Es por eso que Él es magnífico en santidad. Continuamos. Anderson, por favor, ayúdame leyendo Salmo 99:9 de la pantalla. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Excelente, sí, si ves lo que dice aquí, exaltad a Jehová y todo eso, pero la última línea dice ahí, porque Jehová nuestro Dios es santo. Cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos diciendo que Él no tiene pecado, chicos. Él no peca, ¿de acuerdo? Ni está cercano a lo que es malo, ¿ya? Entonces, copien esas dos citas bíblicas, escriba ahí Éxodo 15:11 y también Salmo 99:9. ¿Ya copiaron esas dos citas bíblicas? Yo creo que sí. ¿Ya? Muy bien. Ahora, resumiendo esto de la santidad de Dios, pongámoslo en un solo concepto. La santidad de Dios, esto sí cópielo todo, la santidad de Dios significa que Dios no es tocado por el mal en el mundo, ni siquiera está cerca, ¿me entiendes? Él es absolutamente puro, cero pecados, cero manchas, puro y perfecto. Cuando nos referimos a la santidad de Dios, estamos hablando de que Él no tiene ni el más mínimo destello de pecado. Ese es Dios. Muy bien, vamos a terminar esta clase con un atributo más. Ya hemos visto la santidad de Dios, pero ahora vamos a hablar de su rectitud y justicia, ¿de acuerdo? Estas dos palabras normalmente en la Biblia están juntas. Es por eso que hablamos de un solo atributo, rectitud y justicia. Él es justo, Él es recto, no hace nada chueco, no hace nada por debajo de la mesa, ¿de acuerdo? Él es muy recto en todo lo que hace. Entonces, señor Tolagasi, por favor, ayúdeme leyendo Salmo 119, 137. Salmo 19 al 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Ahí está. La Biblia habla de Dios como quien es justo y recto. ¿Sí me entienden? Justo eres tú, Jehová, y recto tus juicios. Él no hace nada chueco, es recto, ¿no es cierto? Es justo. No va a dar a alguien, hacerle alguna injusticia, ¿no es cierto? Steven, por favor, Salmo 89, 14, ayúdame leyendo. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de su rostro. Gracias, Steven. Cristian, ¿querías preguntar algo? Cristian González, tienes tu mano levantada. No, profe, se me aplastó. Ya, no hay problema.
Nuevamente, la Biblia menciona a Dios como alguien justo, ¿me entiendes? Él es recto y justo, nunca hace nada chueco. Entonces, poniendo este atributo en un concepto, quedaría de la siguiente manera. Significa que Dios no ha hecho nada en relación con el hombre que sea malo o que le dañe al hombre. ¿Sí me entiendes? Él nunca ha hecho nada malo hacia nosotros. Nunca va a buscar nuestro mal. Nunca está tratando de hacernos sufrir o de disfrutar con nuestro sufrimiento. Siempre hace lo que es correcto con nosotros. ¿Estamos claros, chicos? Yo me imagino que cuando ustedes escuchan esto, quizás hay alguno ahí que está pensando, ¿no? Y diciendo, pero entonces, ¿por qué Dios permite lo que estamos viviendo ahora? ¿Por qué esto del coronavirus y toda esta situación que es complicada, ¿no? Yo te diría una cosa, mira, la Biblia dice que Dios tiene planes que son mucho más grandes que los nuestros. Sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, yo creo que Él permite todas estas cosas para lograr un propósito bueno en nosotros. Y mira, uno de esos propósitos que personalmente he podido darme cuenta es que mucha gente está entendiendo la necesidad de Dios, está levantando sus ojos al cielo y diciendo, Dios te necesito. Y eso es bueno. Entonces, esto malo que parece totalmente malo, sí, ha traído como consecuencia algo que es bueno en el corazón de la gente. Quizás tú mismo estás pensando, Dios, en realidad necesito tomarte en serio, porque la muerte está tan cerca de mí, porque no estoy preparado para salir de este mundo, y la muerte está ahí, cerquita, quizás. Entonces, hay mucha gente que está tomando este tiempo difícil como una oportunidad para buscar a Dios, y eso es bueno. ¿Sí me entiendes? Entonces Dios siempre va a cumplir sus propósitos que son buenos. Y a veces eso implica un poco de sufrimiento que nos pule, que nos purifica y que nos ayuda a buscar a Dios. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Muy bien. Vamos a parar aquí, chicos.